días, mi nombre es Yosmarly Montiel y le voy a hacer la exponencia de la historia del derecho y sus fuentes. Historia del derecho romano. El ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio desde su fundación en el año 753 a.C. hasta su caída en el siglo V d.C., siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cumplir las necesidades sociales de cada movimiento histórico. Los antecedentes y origen del derecho romano. Su nacimiento se debe principalmente a la división existente de la sociedad romana entre dos clases principales, que serían los patricios y los plebeyos. Los patricios se consideraban que eran la primera clase social, que estaba en la cima, que era superior. ¿Por qué? Porque eran los descendientes de los fundadores de Roma. Y los plebeyos se considera que era la clase inferior porque no pertenecían a la sociedad y no eran descendientes de los fundadores. Los más de 1000 años de legislación y formas de entender la ley del Imperio Romano abarca desde el primer código de leyes de la antigüedad, la ley de las 12 tablas, hasta la compilación jurídica que realizó el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, conocida como Corpus Juris Civilis, que en esta parte significó mucho en la historia del derecho romano. Las etapas del derecho romano son derecho antiguo quiritario, derecho preclásico, derecho clásico, derecho postclásico y derecho justiniano. Fuentes del derecho romano. Es el conjunto de normas que el juez podía usar para resolver un caso. En total son 7 las fuentes de derecho romano a lo largo de su historia. Tenemos en el periodo arcaico la costumbre, en el periodo clásico la ley, editos, senado, consultos, jurisprudencia. En el periodo postclásico, constituciones imperiales y corpus juris civilis. Vamos a hablar acerca un poquito de ellos. Costumbre, la fuerza jurídica de los actos uniformes repetidos en el tiempo. Ley, es toda manifestación del pueblo ordenar y disponer algo. Los plebiscitos es el nombre que reciben los actos jurídicos proferibles por la plebe en los comicios tribunados, que ellos no eran descendientes de los fundadores de Roma. 4. Los editos es el nombre que reciben los pronunciamientos oficiales que hacían los magistrados romanos. 5. Constituciones imperiales. Hace referencia al cuerpo de normas que podía promulgar al emperador. 6. Jurisconsultos. Existieron diferentes opiniones doctrinales defendidas por personas que por su posición social, vocación, conocían suficientemente del derecho. 7. Los senados consultos es el acto proferido en parte del Senado sobre cualquier materia en concreto. El ser es esencia de lo que existe o puede existir, es lo real. Ser nos referimos a todo aquello que existe, o sea, la realidad ontológica de las cosas, o dicho de otro modo, todo lo que es descriptiva, la realidad, hechos, verdadero o falso. Y el deber ser es a lo que está obligado el ser humano por la conciencia, por la norma. Es el orden de las normas, de lo que se preconiza como pauta de una conducta libre y que puede suceder o no. Es prescriptiva, interpretativa, imputacional. Normas jurídicas es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos y impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe representarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Las normas jurídicas pueden diferenciarse de otro tipo de reglas del derecho por su característica. Heteronormas, impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ellas. Bilaterales, existen dos partes. La parte de que se deben cumplir las normas y por otro lado la parte encargada de seguir su cumplimiento. Carácter coercible, el cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. Normas jurídicas, regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. Clasificación. Fuentes de producción. Están referidas a los organismos productores de las leyes o normas jurídicas humanas. Estas fuentes se dividen en dos: derecho escrito o derecho no escrito. Fuentes de conocimiento. Son los elementos que nos permiten reconstruir el proceso de formación del derecho romano a través de sus épocas históricas. Estas fuentes se dividen en dos: directas o jurídicas. Son aquellas que se refieren al derecho, por ejemplo, las institutas del Gallo, las leyes de las 12 tablas y los fragmentos de los Vaticano, entre otras. Indirectas o extrajurídicas son aquellas que nos traen el derecho como por referencia, por ejemplo, las novelas o las obras literarias que nos traen la historia del derecho romano. Fuentes del derecho
continental europeo se encuentra jerarquizada. Esto significa que las normas jurídicas y el sistema normativo al completo deben cumplir con las disposiciones de la fuente de mayor rango a menor y que las de menor rango no pueden contradecir a las de mayor rango. Las fuentes del derecho por orden jerárquico son Constitución. Esta norma es la norma suprema, la norma que nutre todo el sistema jurídico y que a partir de la cual se desarrollan las demás leyes, define el marco y establece los fundamentos. Interpretación de todas las demás normas conforme a la misma. Tratados internacionales. No puede contravenir las constituciones, por lo que en un Estado no puede suscribir un tratado internacional si es contrario a la norma suprema. Sin embargo, estos tratados están por encima de las leyes estatales. En el caso de los países que constituyen la Unión Europea, una fuente relevante del derecho es el derecho europeo. El reglamento es una norma de alcance general y será obligatorio en todos sus elementos y directivamente aplicable en cada Estado miembro. Las directivas son orientaciones generales principales para alcanzar un resultado. No es una norma directa aplicable. Leyes. Las normas escritas que emanan la voluntad del pueblo a través de las Cortes. Hay varios tipos de leyes. Leyes orgánicas son normas que perciben la regulación de derechos fundamentales o libertades públicas. Leyes ordinarias son las normas que siguen el procedimiento común y pueden ser sobre cualquier materia. Decreto ley es una norma dictada por el gobierno y no por las Cortes para circunstancias y excepcionales de urgencia y necesidad. Reglamento. Su función es la de desarrollar las leyes. Costumbre. Es conocida como el derecho cotidiano y es una fuente subsidiaria de la ley. Se trata de actuaciones recurrentes en un lugar determinado. Principios generales del derecho. Son un conjunto de ideas que atribuyen a las normas del sistema jurídico en general en un carácter ético. Son subsidiadas tanto leyes como de costumbre, jurisprudencia. Las sentencias emanadas de los tribunales no son consideradas fuentes del derecho, ya que no pueden crear derecho. Fuentes del derecho anglosajón acumular. La fuente principal del derecho anglosajón es la jurisprudencia, debido a la forma del sistema jurídico y su método inductivo. Lo principal son las sentencias emanadas por los tribunales, que son de obligado cumplimiento por los tribunales menores y tienen carácter persuasivo por los tribunales superiores. Las principales fuentes de este derecho son por orden de jerarquía, jurisprudencia. Esta jurisprudencia es conocida como la Castle Land. Significa que una vez que un tribunal toma una decisión, esta sentencia presente debe ser respetada para casos similares por los tribunales, no pudiendo desviarse de esa interpretación. Leyes, emanadas por las Cortes o gobiernos. Costumbres, la más relevante es la costumbre mercantil. Doctrina, tratados de abogados y juristas de reputación, reconocimiento. Aquí podemos ver representada las fuentes por orden de jerarquía, tanto el derecho continental como el derecho anglosajón. Influencia de los principios kelsenianos. Es un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica y acotar la emisión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. Como podemos observar en la pirámide, tenemos en la principal y fundamental, que es la constitución de pactos internacionales, legal, leyes orgánicas especiales, leyes ordinarias y decretos de ley. En la base tenemos reglamentos, ordenanzas y sentencias. Creo que los aportes de Kelsen son la precisión del derecho, del deber ser jurídico, las facturas del derecho con la moral, del derecho positivo con el derecho natural y el rigor de una lógica jurídica, precisamente porque la lógica de alguna manera da claridad y certidumbre.